Buenas, ¿cómo va? Gracias por ir sumándose. Hoy vamos a hablar con Sebastián Cardemil Muchnik acerca de qué hicimos con los géneros. Ahí se está sumando Sebastián. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Me ves? ¿Me escuchás? Perfecto, sí. Buenísimo, entonces. Yo también. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muchas gracias por sumarte a Bien. este ciclo de entrevistas. Bueno, no, gracias a vos y gracias por la buena onda y por las ganas de utilizar este medio para difundir un poco los cursos y las teorías y las cosas que uno viene trabajando y las cosas que uno le gustan y demás. Así que gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a vos también. Hoy vamos a hablar con Sebastián acerca de un curso breve de primavera que va a arrancar la semana que viene. Se llama ¿Qué hicimos con los géneros? Y es un curso acerca de la literatura y el cine argentinos a través del fantástico y de la ciencia ficción. Va a ser los días miércoles de 19 a 21. Y bueno, como dijimos, arranca la semana que viene, miércoles 28. Así que quienes estén interesados o interesadas pueden escribirnos a casadeletras.info@gmail.com o escribirnos a través de nuestras redes. Así que quería preguntarte, Sebastián, ¿cómo andás? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Qué onda en términos de lectura, de escritura? Bueno, si anduviste viendo alguna peli para recomendar. Y la cuarentena nos condenó un poco a hacer esa vida de los monjes, ¿viste? Cuando uno lee El nombre de la rosa, que ves que están encerrados, ellos por supuesto por voluntad propia, pero tienen una vida mental muy grande, o sea, si bien su cuerpo está preso, está encerrado en estos monasterios, en esas bibliotecas del monasterio, su vida mental no para de volar, ¿no? Porque están leyendo esos textos extraordinarios que vemos en la película o leemos en la novela, y que de alguna forma esa quietud física se contradice con ese vuelo de la imaginación, que de alguna forma crece todo el tiempo porque uno dice, a ver, estoy acá encerrado, ¿qué hago? Entonces uno lee mucho, ve muchas películas y por supuesto vuela mucho con la imaginación. Entonces eso, una especie de vida de monje, al menos en el sentido este, en los otros sentidos del monje ya no lo sé, pero en el sentido de estar quieto, encerrado, enclaustrado, y con la imaginación sin parar y muy activa, desde ya que sin dudas, ¿no? Con lo cual me parece que ha sido, tratando de encontrar el lado positivo a esto, ¿no? Unos meses de mucha productividad, de mucho trabajo introspectivo, ¿no? De tener tiempo sin culpa, porque uno lo que tiene ahora es la posibilidad de ver películas y de mirar y de leer muchos libros sin sentirse culpable, decir, a ver, es un lunes por la mañana, estoy leyendo, ¿qué hago? Tendría que estar Hermoso, trabajando. claro. No, bueno, está bien. Claro, nunca, o sea, uno un lunes a la mañana dice, tengo que estar laburando. No, esto fue una justificación en parte para quedarnos adentro y estar viendo una película a las 3 de la tarde, cosa que uno no hacía nunca antes, ¿no? Así que en ese sentido, muy provechoso Sí, ha sido. totalmente. Sobre todo con esta semana, ¿no? Que tocaron estos días ideales para ver películas a full, me parece, ¿no? Y a ver, nos engañaron con una primavera y esta última semana fue como vuelta el otoño, vuelta el invierno y fue como decir, bueno, la excusa perfecta para darle de nuevo el atracón de películas, de series, ¿por qué no? O en todo caso de libros. O sea que, por eso decía que me da la sensación que a esto, ¿no? Yo le sumaría, a título personal, la cantidad de propuestas que hay para hacer este tipo de cosas, bien sea en YouTube, bien sea en Instagram, de clases, charlas, de todo tipo, ¿no? Y me parece que eso ha sido muy rico porque uno realmente podía formarse, podía participar de estas cosas. A veces son pagas, a veces no, pero uno se da cuenta que todo el mundo ha ofrecido aquello que sabe hacer a través del teléfono, a través de la computadora, y ha sido muy rico el intercambio. Yo me he colgado a veces con charlas y conferencias en Internet. Ayer el Malva estuvo, por ejemplo, el miércoles y ayer con todo un homenaje a Biel Casares, no me despegué un minuto de ahí y me fue el día ahí viendo esto.
Y claro, son cosas que uno las hace en casa, acá, sin salir. O sea que en ese sentido, súper interesante y la verdad que en ese punto agradecido porque ha sido muy generoso de parte de casi todos los que han ofrecido esto en esta época, ¿no? Así que muy, Sí, muy aprovechable. totalmente. Además de la oferta, que hay un montón y está buenísimo este desafío como de adaptarse a otros formatos, también hay como del otro lado un gran interés por formarse, por lo menos eso se nota desde la escuela en las consultas, en la participación Mm, que estamos teniendo de los y las estudiantes como de la necesidad incluso de estar como reflexionando y pensando esto que decías como de una vida intelectual o desde adentro, ¿no? Como introspectiva, pero que también está compartida a partir de los recursos virtuales. Y es verdad que hay una oferta riquísima para conocer y increíble, explorar. increíble. Sí, Yo no sé cómo está en otras partes del mundo, la verdad que no sé cómo están viviendo estas situaciones en otros países, digamos, latinoamericanos, y realmente uno va a Santiago de Chile, a Montevideo, a Lima, y uno se encuentra con este fenómeno. Pero Buenos Aires tiene una oferta cultural que está al nivel de cualquier ciudad europea, con un nivel extraordinario de profesores, de un alumnado curioso, apasionado, interesado, que uno le comenta algo y enseguida va a buscarlo y después ya te puede refutar o contradecir. O sea, hay algo que tiene que ver con ese Buenos Aires o Argentina, si se quiere, como que hay una sed de elementos que tienen que ver con la cultura en general, con el arte en general, que son extraordinarios y que no, la pandemia contra eso no ha podido, sino que lo ha potenciado, porque mucha gente que totalmente. antes le dedicaba 1 hora, 2 horas por día o por semana, ahora le dedica 8. Entonces, realmente yo me he encontrado con mucha gente que me dice, no, esto ha sido una excusa para volver a ver ciertas películas, para volver a leer ciertos libros o para descubrir autores o películas nuevas. Y eso en ese sentido, dentro del desastre que es todo, en definitiva, de esta Sí, catástrofe mundial que es todo, eso es algo positivo y me parece que hay que rescatarlo, porque esperemos que después que esto pase, ese valor quede, ¿no? Y uno diga, bueno, me acostumbré o encontré en la cultura, en el refugio del arte y la cultura, algo positivo y entonces lo voy a seguir incorporando. O sea que esas cosas que uno dice quedará, no quedará, esperemos que esta que estamos transitando todos respecto a la relación que estamos estableciendo con el arte, con la literatura, con el cine, esto continúe, ¿no? Así que en ese sentido me parece que ha sido muy, muy positivo y esperemos que, por eso digo, se solucione el tema sanitario y esto de alguna forma sigue existiendo, pero insisto con lo de Buenos Aires porque es realmente curioso. Yo cuando lo comento con algunos conocidos que de pronto viven a veces en ciudades europeas y demás, me dicen, bueno, realmente lo que me contás es muy llamativo porque de pronto allá o es más o es caro, en general son lugares más difíciles de acceder, pues son más caros y demás, o no hay tanta oferta. Y aquí realmente la oferta es infinita. Así totalmente, que en ese sí. sentido, Y esperemos que, como decís, ¿no? Poder como aprovechar todo eso y que se mantenga una vez restaurada algún tipo de dinámica normal que pueda llegar a volver. sí, y Y son esas cosas que uno dice, sí, decime. no, no, por favor. No, decía que uno todo el tiempo está pensando esto cuánto más va a durar. Un mes más, tres Sí, meses más, 6 meses más, un año más, ya se habla de las clases hasta marzo. Pensá que estas clases, esto que hacemos nosotros, yo creo que hasta sí, marzo, pero imposible volver a las aulas, con suerte en sí, marzo, dependeremos mucho de la vacuna, de mil cosas, pero está sí, claro que nos va a llevar unos meses retomar las aulas. Y cuando esto empezó en marzo, la crisis absoluta en la cual entramos todos fue decir, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto claro, empezó a aparecer esto de el Instagram, el Facebook, el YouTube, y entonces empezó a aparecer una salida posible que era comunicarnos a través de los celulares y demás para transmitirnos las pasiones, los conocimientos que cada uno tiene. Y lo que yo veo es que se multiplicó por 1000. Yo antes en un curso tenía 15 personas, ahora tengo 50 en una charla, en una cosa de estas. Y dice, claro, antes llegabas a los 15 que podían llegar en ese horario, en ese día, al aula en determinado lugar de la ciudad. Ahora hay gente que te escribe de otros países, que de pronto ve tu video a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, y esto es un fenómeno absolutamente extraordinario, que me parece que es algo que nos ayudó mucho estas circunstancias pandémicas, digamos,
y que espero que no perdamos la costumbre en sentido. Por supuesto, uno después recuperará su trabajo y ya a lo mejor no podrá, pero esta costumbre, esta sed de ver, de leer, de formarse, de seguir aprendiendo, que siempre me pareció tan sana, tan necesaria, se ha multiplicado, se ha potenciado. Y creo que en ese sentido esto esperemos que siga, que no se corte, que de alguna forma sea tal vez algo que de a poco veamos como que realmente crece a pesar de que la situación vuelve a cierta normalidad, ¿no? Totalmente, sí. Algo que hemos hablado también con mucha gente así que pasó por la escuela, es esta idea de justamente cómo se transformó tanto el tiempo y el espacio, también se federalizó un poco nuestra propuesta, empezamos a tener un montón de gente del interior, por ejemplo, que en otros contextos nosotros teníamos ya una propuesta online, pero que al ampliarse tanto, también se amplió muchísimo ese público y hay una participación como mucho más heterogénea, mucho más federal, y eso la verdad Sí, que está sí. buenísimo. Hay que, Es sí, es que verdad, te hay das que como cuenta ver estas cosas. que uno aprendió mucho. Lo que hizo la pandemia, evidentemente, fue acelerar muchos procesos. Esto al menos hubiera Claro. llevado 1 o 5 años más. Es decir, démonos cuenta que esto que hacemos nosotros en un aula en Capital Federal le puede interesar a millones de personas que están en el interior, que están en otros países, que no están en ese momento conectadas a la computadora, sino que se van a conectar el domingo, mañana por la mañana. Entonces, esto me parece que tiene mucho que ver con entender que si la computación, si Internet, si las redes nos dan la posibilidad de algo, es de abolir el tiempo y el espacio, porque estamos todo el tiempo comunicados, más allá del lugar y más allá del momento que estemos conectados al aparatito, con lo cual me parece que eso, que probablemente hubiera llegado dentro de un tiempo, porque ya nos hubiéramos acostumbrado cada vez más, lo ha acelerado como proceso. Y desde ya que me sorprende muchísimo, por ejemplo, para sumar una cosa más, es la cantidad, por ejemplo, de gente mayor que antes estaba como condicionada por trasladarse físicamente a un lugar para asistir a un curso, que aprendió a manejar el Instagram, aprendió a manejar YouTube y las redes en tiempo récord y están súper enganchados. O sea, gente de Totalmente, edades sí. avanzadas, claro, que vos decías, a ver, esta persona a lo mejor no puede tomarse un colectivo para llegar a las 7 de la tarde al centro, un curso y volverse a las 11 de la noche. Están súper enganchados con estas propuestas y te lo agradecen de una forma que realmente te da pudor a veces, porque te das cuenta, por un lado, las ganas de aprender que tienen, la sed de Sí, seguir aprendiendo, lo cual ojalá yo llegue a esa edad, si es que llego, con las ganas de aprender y de seguir y la humildad que eso significa, ¿no? El decir, bueno, yo hay cosas que no sé, que todavía puedo y quiero aprender, y después esto, decir, bueno, hoy prendo la computadora y me puedo conectar no solamente con mi familia, hacer un Zoom y saludarlos, seguir aprendiendo y seguir intercambiando información, intercambiando datos, comentando cosas que nos interesan, y en ese sentido, por eso yo creo que ha sido para todos un curso acelerado de uso de Internet, redes, etcétera, etcétera. Y eso son cosas, me parece, súper positivas, porque frente a la tontería que muchas veces son las redes sociales, la televisión, Internet, YouTube, acá le encontramos algo realmente interesante, educativo, pedagógico, que es un intercambio de saberes, de conocimientos. Y eso es lo que me sí es parece cierto. súper, súper El rescatable, contenido se enriqueció mucho, sí, sí, sin totalmente. duda, sin dudas. Y Se suben hay los niveles, algo, o sea, sí, no, sí, dale, dale, habla un poco totalmente. vos, porque si no, Yo quería preguntarte eh, si hay, dentro de todo este consumo cultural que estuviste teniendo, ¿hay alguna peli que digas, sobre todo ya que estamos hablando de un curso que va a analizar un poco también sí. el cine argentino, si hay alguna peli argentina que hayas visto y que quieras recomendarnos? Sí, muchísimas películas, libros. Pues es que uno a veces, de alguna forma, más que descubrir, redescubre, ¿no? Que es Ujú. una vez es una Total. operación más interesante porque redescubrís cosas que viste en su momento, que te gustaron más o menos, que las volvés a ver por alguna razón y que decís, a ver, este tesoro que lo tenía ahí y lo redescubrís. Y me parece que en ese sentido son buenas épocas para redescubrir clásicos. Son buenas épocas para redescubrir clásicos de cine y literatura, muchas veces porque la oferta actual a veces es demasiado ruidosa, hace demasiado bochinche,
y pones digamos, estas redes, estos canales de tipo Netflix, digamos, y hay demasiado ruido. Me parece que es como una discoteca que te aturdan con la música, y no escuchas nada, ¿viste? No, mejor escuchas música tranquilo. Y en ese sentido me parece que la oferta de estas plataformas a veces nos distraen un poco porque nos llenan el tiempo de cosas que no valen nada, ¿no? Y me parece que ahí es cuando uno dice, claro, lleno mi tiempo viendo estas series que están de moda, que me las comentó, me las recomendó, y uno se da cuenta que a lo mejor eso no es más que a veces una pérdida de tiempo, cuando podría estar redescubriendo o volviendo a revisionar algún clásico, ¿no? De la literatura o del cine. Y entonces ahí es cuando digo, haciendo tal vez, jugando con esta idea de este libro de Italo Calvino que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Podríamos sumar ¿por qué rever los clásicos? ¿No? Para que el libro además sea también de cine. Y decir, bueno, porque no hay nada mejor que cuando te das cuenta que lo que significa una gran novela, no sé, pongo el Quijote, por ejemplo, es infinitamente más moderno que muchas novelas actuales. Y que ver a lo mejor Vértigo de Hitchcock es más moderno y más nuevo y es más novedoso que ver miles de películas y series actuales. Uno redescubre más cosas en los clásicos a veces que en las cosas modernas, porque te das cuenta que por algo son clásicos, por algo son extraordinarios y geniales, y uno muchas veces dice, esto que tiene 100, 500 años, o la Ilíada y mira, de Homero, si querés, y no podés creer, porque la cantidad de elementos novedosos, modernos, actuales, que encontrás en cosas, entre comillas, viejas, son infinitamente a veces más estimulantes que las cosas nuevas. Pero para no esquivar el golpe y responder tu pregunta, sí, voy a tirar un par de nombres por lo que me estás diciendo. Por cuestiones de trabajo, obviamente, argentinas que me interesaron mucho. Yo recomiendo, para ir dentro del curso que vamos a dar nosotros, que es fantástico y ciencia ficción, ¿no? Y lo que es lo argentino, primero y principal, y esto es deber absoluto, es ir y ver Invasión. Esto es como de cajón, ¿sí? Invasión es una película argentina, 1979, sí, dirigida Soy por Hugo re Santiago, fan del argentino, la verdad que me encanta. Hay una copia así espantosa en YouTube, por eso, lamentablemente, o sea, la película se consigue hoy, antes era difícil, hoy se consigue en YouTube, es una copia más o menos. La verdad es que es un pecado ver Invasión en la computadora, como es un pecado ver el buen cine en la computadora. Es como que yo te muestro en el celular el Guernica. Che, mira, ¿querés ver el Guernica? Mira, te lo muestro en el celular. Bueno, a ver, no, viste, andá y mirá, lo qué sé yo, una buena reproducción. Es un pecado ver Invasión en la tele, que tengas una buena tele grande y te aísles y desconectes el YouTube, todas las redes y te concentres en la película. Y ahí realmente se hará un poco de justicia. Pero bueno, primero y principal, en función del curso nuestro, ver Invasión, que como te decía, es una película de 1969, está dirigida por Hugo Santiago y está escrita por Hugo Santiago, por Borges y por Bioy Casares. O sea, es una de las pocas intervenciones felices que tuvo en el cine, elaborando un guión junto y es como la película argentina sobre la cual yo más voy a trabajar, porque realmente no merece un curso solamente de 6 clases para Invasión algún día, pero en principio sería como la gran recomendación, claro, la gran recomendación de cosas que se desprenden por la cantidad que hay en la película y por la cantidad de cosas que se desprenden de la película, sobre todo con respecto a lo que es el género fantástico, a cierta manera de entender el género fantástico argentina, de entender el género, cierta traducción que hay en la película respecto a los géneros anglosajón, básicamente, ¿no? Hay un elemento que es de Borges, y que acá está ido al cine. Con lo cual uno se da cuenta, esto convertido en la película se estrena, dice, Invasión bien puede dar lugar a un nuevo género de cine. Lamentablemente ahí quedó, no tuvo continuadores. Hay, por supuesto, películas de cine fantástico, hay películas de ciencia ficción, pero Invasión no tuvo una continuación desde lo que tiene que ver con elementos formales, o sea, cómo está hecha Invasión, desde el elemento de lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico y la forma de Invasión,
y desde el punto de vista de lo que es el contenido, o sea, desde el punto de vista de traducir lo fantástico borgiano al cine, lamentablemente tampoco tuvo continuación, porque no hay acá una cosa que podemos pensar como una tradición en el cine del fantástico, según Borges, Bioy, Cortázar, Silvino Campo, ¿no? Que son los 4 grandes referentes del fantástico. Tenemos alguna que otra adaptación de Cortázar, pero adaptar un autor no significa hacer un cine dentro del espíritu de ese autor, es decir, que yo filme un texto de Cortázar o de Silvino Campo no significa hacer un cine cortázariano, y eso es lo bueno que tiene Invasión. Está bien, tiene, por supuesto, el hecho de que fue escrita por Borges y Bioy, pero hay un tratamiento cinematográfico del lenguaje que es lo fantástico. Y eso es lo que hace que el cine sea, en este caso, tan interesante. Que es que no es solamente vos contás una historia fantástica, sino que haces un tratamiento de la forma cinematográfica fantástica. Y eso es lo que tiene Invasión. Por eso digo, no es solamente una historia fantástica, sino una manera de narrar, una manera de utilizar el cine buscando eso, que de alguna forma, si uno después puede ver más películas de Hugo Santiago, verá que hay sucesivos intentos de trabajar lo fantástico asociado a la ciencia ficción, asociado al fantástico más anglosajón. Entonces, hay algo que tiene que ver al policial, por supuesto, y que tiene que ver con una continuidad en una obra que de alguna forma lo que va a hacer es trabajar los géneros. Y trabajar los géneros desde la traducción argentina, desde la manera de entender los géneros desde lo argentino. Que eso es lo que me interesa, sobre todo, plantear en el curso, ¿no? Que es, los géneros, nosotros no inventamos ninguno. En el siglo XIX, para empezar en algún momento, inventamos la gauchesca, buenísimo, pero no dio un cine. Lamentablemente, uno siempre dice, si la gauchesca lo hubieran inventado en Estados Unidos, agarrate, porque hoy tendríamos 1.000.000 de películas género gauchesco. Pero no, la inventamos nosotros y hoy no hay ni una sola película que podamos pensar, está bien, es un género que obviamente yo no creo que nadie hoy se sienta a escribir, como nadie se sienta a escribir una novela de caballerías. Lo que creo es que, de alguna forma, los géneros lo que tienen son que se van realimentando a sí mismos y van dando lugar a otras cosas. Uno podría hacer una genealogía de la novela de caballerías, empezando con Quijote y Sancho, y terminar hoy con los policiales, en los cuales son 2 policías que investigan un caso. Es decir, como que hay algo que tiene que ver una continuidad, hay una tradición, ¿no? Que los géneros se van renaciendo, se van realimentando y se van a lo largo del tiempo convirtiendo, se van transformando en otras cosas. Pero lamentablemente la gauchesca quedó en la nada, con lo cual no persistió eso. Y en el siglo XX, si hay un género argentino, digamos, que tiene todo para jugar en las grandes ligas, porque no tenemos nada que envidiarle a la mejor literatura del siglo, es la década del 40 en Argentina, con el género fantástico de estos 4 autores, y 40-50, es decir, Borges, Bioy, Silvino Campo y Cortázar. Y ahí es cuando digo, es probablemente el gran aporte argentino a la literatura mundial. O sea, el Maradona Messi de la literatura argentina es este periodo que, por eso digo, no tiene nada que envidiarle a la mejor literatura del siglo XX. Creo que es lo mejor que ha pasado probablemente a la literatura, sin dudas, pero tal vez pensando en la cultura y el arte argentino, creo que esa década y media, evidentemente ha dado unas cosas que hoy la están estudiando en todo el mundo. Digo, estos autores son releídos, admirados en todo el mundo, con lo cual creo que hay algo que me parece sumamente interesante, que es que esta traducción que ellos han hecho del género, tanto de la ciencia ficción, del policial, del fantástico en sí, más otras cosas de ellos, digamos, que han incorporado ellos, tienen que ver con algo que es tal vez lo más interesante de todo, que es después de haber consumido ellos como lectores y como cinéfilos, por supuesto, no hay que olvidar que eran grandes cinéfilos, Borges y Bioy eran enormes cinéfilos, cómo tradujeron eso que veían, que era básicamente anglosajón, la ciencia ficción, el fantástico, el policial, que son inventos anglosajones, cómo lo tradujeron a lo argentino, o sea, cómo ellos consiguieron encontrar elementos dentro de lo que es la idiosincrasia, el imaginario argentino, que son tan propias de nosotros, como lo eran para los anglosajones cuando inventan estos géneros. Es decir, ellos encuentran una manera de hacer funcionar estos géneros dentro del imaginario argentino, del imaginario nuestro, con lo cual son textos perfectamente incorporados dentro de una tradición literaria y cinematográfica argentina. Pero como decía antes, lamentablemente, tanto en la literatura y en el cine, pareciera como que duró un tiempo y no tuvo una continuación, se fue transformando en otras cosas. El policial sí,
el policial del cual no vamos a hablar, el policial tal vez es el género que más y mejor funciona acá hasta el día de hoy. Hay grandes autores que siguieron trabajando el policial después de Borges y Bioy, ¿no? Es un caso de Ricardo Piglia o tantos otros, pero me parece que en el caso del fantástico y de la ciencia ficción, poco que se quedó ahí, que no tuvo grandes continuadores, salvo, por eso decía, yo creo que Invasión es el más ilustre, algunos ejemplos que hay por ahí, que por supuesto iremos viendo, pero que tienen que ver con intentos de relecturas de los géneros, pero que lamentablemente son escasos, ¿no? Son escasos. Y por supuesto la propuesta un poco va a ser a los nuevos creadores literarios y cinematográficos a no tener miedo y en meterse de manera irreverente con los géneros. O sea que esa va a ser un poco de las propuestas. Como de ser irreverente con los géneros, ¿no? De hecho, esto que mencionabas recién acerca de, bueno, apropiarse un poco, ¿no? De algo que tal vez no es autóctono, pero que poder darle ese tinte, esa interpretación, sin duda, nada, enriquece muchísimo y además creo que o sea, tenemos otra relación incluso con esa obra, ¿no? O sea, y te iba a preguntar en ese sentido, ¿cómo es, o cómo interpretás que es la relación entre la literatura y el cine? Si también pensás que tiene que ver con una especie de traducción o es también un tema más de reinterpretación, ¿cuáles son los rasgos que podemos ver que en la literatura y en el cine, que son formatos tan, digamos, son distintos, pero a la vez tienen tanto de común, ¿no? Son, como vos decís, no tienen nada que ver desde lo que significa sentarse solo en tu casa a leer una novela a ir al cine a ver una película. Son dos operaciones completamente distintas que exigen actitudes completas, o sea, no tienen nada que ver. Si uno realmente se pone ahora, por ejemplo, que está de moda las neurociencias, cuando dicen qué pasa en la cabeza de una persona que lee una novela y qué pasa en la cabeza de una persona que ve una película, no tiene nada que ver. Son dos cosas muy diferentes porque apelan a sentidos distintos. Sin embargo, lo que uno ve, efectivamente, es que hay cosas que tienen que ver con aquello que tienen en común y que el cine, por supuesto, va a tomar de la literatura, que es más que nada una historia, una trama, un argumento, unos personajes, unos conflictos, pero para convertirlos en otras cosas. Desde ya que cuando uno lee, por ejemplo, vuelvo al Quijote, la novela El Quijote, uno se imagina a Don Quijote, se imagina a Sancho, se imagina esa llanura manchega donde se imagina a Rocinante. Ahora, cuando vas al cine y ves la película Quijote, te imponen un Quijote, te dicen, mira, es este Sancho, y no te dan posibilidad de imaginar nada. Es casi una especie de gesto muy autoritario del cine, decirte, mira, este es el plano que te va a mostrar la Mancha, y esta es la cara de Don Quijote, pero yo me lo imaginé de otra manera, no, es este. Con lo cual, el cine impone, porque tiene como por naturaleza la realidad fotográfica, impone algo que la literatura es pura imaginación. Yo me imagino un Quijote, vos te imaginas otro, y cada persona que lee imagina una novela del Quijote. Ahora, cuando vas al cine y la ves, sonaste, porque te impusieron te todo. Establece una, claro. Además, totalmente autoritario, o sea, te vas a comer durante 2 horas a este Quijote, pero para mí no, nada, callate, este es Don Quijote, y este es Rocinante, y este es Dulcinea del Toboso, pero a mí no, basta, este es. Entonces hay un gesto que tiene que ver con el cine que, claro, que impone imágenes y que no te permite imaginar nada, el cine te da todo masticado. Ahora, lo cierto es que, por eso decía, hay algo que obviamente tienen en común en función del recorrido que hizo el cine. Cuando el cine empieza, ¿sí? Si uno ve las películas de los hermanos Lumière no se imaginaban que el cine iba a ser una máquina de contar historias que iban a venir de la literatura. Para ellos era algo más parecido a la máquina fotográfica que registraba a los nietitos comiendo la papilla y registraron una calle con el movimiento. Empieza a ser una lenta evolución la que fue convirtiendo al cine en algo que se fue apropiando de la literatura sobre todo de los géneros del siglo XIX. O sea, lo que está claro es que el cine básicamente continúa lo que en el cine de alguna forma podemos encontrar, es que se hace cargo de esa literatura del siglo XIX, de los géneros, que en los escritores del siglo XX va a ser casi mala palabra. O sea, pensemos que la gran ruptura del siglo XX en la literatura, pensemos en Joyce, en Proust, en Virginia Woolf, son escritores que desdeñan un poco los géneros,
hacen un tipo de literatura de vanguardia en la cual no se hacen cargo, porque no les interesa otro tipo de cosas, de los géneros del siglo XIX. Digo, del fantástico, la ciencia ficción, el policial. ¿Quién se va a hacer cargo de esos géneros? El cine. El cine es el lugar donde van a parar esos géneros. Y ahí tenés las películas de Drácula, de Frankenstein, que en su momento era mala palabra en Argentina. En Argentina, ¿quién rescata en Argentina eso? Borges. Borges es el tipo que en los años 20 ya iba al cine y decía, este Hitchcock es muy bueno. Hitchcock lo decía en los años 20, o sea que mirá, sí, en esa época veía, iba al cine, miraba películas y ya decía, este tipo evidentemente sabe. Y entonces después, cuando se hace crítico cinematográfico en la revista Sur, a partir de los años 30, habla muy bien de Hitchcock. Pero digo, cuando en ese momento la gente iba al cine, porque era un entretenimiento popular, barato, pero nadie se lo tomaba muy en serio. Sus compañeros y amigos de la revista Sur, medio que le tomaban el pelo, como decían, vos te tomás en serio las películas, que no valen nada. Bueno, él veía cosas que efectivamente no solo le sirvieron a él después para llevar del cine a literatura, sino que le encuentran en el cine cosas muy interesantes que 20 o 30 años después van a encontrar los chicos de la Nouvelle Vague, por ejemplo, Godard, Truffaut y demás, todo lo que es la teoría del autor. O sea, Borges le empieza a ver a principios de los años 30, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con esto de lo que fue pasando con el cine a lo largo del tiempo en relación con la literatura. Cómo primero el cine tomaba de la literatura todo el tiempo y ahora son los escritores en su mayoría los que, además de tomar de otros escritores, toman del cine. Yo mencionaba antes a Hitchcock. Hitchcock es un tipo que no solamente influye en el cine, la cantidad de escritores actuales, pongo el caso de Stephen King, que agradecen a Hitchcock, además de a Poe y a Lovecraft y demás, porque son grandes cinéfilos. ¿Qué escritor hoy no es un gran cinéfilo? ¿Qué escritor hoy no está muy influido por el cine policial? Bueno, entonces ya es un diálogo mucho más interesante. Pero pensá que durante muchos años el cine era mala palabra, el cine era un entretenimiento de masas, que nadie daba un mango por el cine, y realmente era para la gente. Pensá que el cine, que de alguna forma es el cine tal cual lo entendemos, el cine industrial, es un invento hollywoodense, que hacía cine y historietas para el pueblo, para la gente analfabeta, para la gente que no sabía leer. Entonces le daban entretenimiento a las masas a través de las películas y de la historieta. Y ahí nace el cómic y nace el cine. Y además le suman el elemento literario porque las historias que cuentan son historias que se había contado en su mayoría en la literatura del siglo XIX, ¿no? Que era literatura de los géneros. Stevenson, Chesterton, Poe, Mary Shelley, todos estos escritores que hacían básicamente literatura de género. Y ahí es cuando el cine como que toma el relevo, no toma la posta. Y ahí es cuando empieza a aparecer esto que es tomar de la literatura los clásicos, los argumentos, los personajes, y empezar a darles vueltas y vueltas. Digo, al día de hoy se sigue filmando Drácula, Frankenstein, se acaba de estrenar una película de Sherlock Holmes, pero con versión femenina, o sea, ya es como que... Lo que decías al principio como de retomar los clásicos, en algún punto esos terminaron siendo clásicos que hasta hoy se siguen reinterpretando, ¿no? O sea, y... Por supuesto, pero es que es así, porque el arte funciona así. El arte se va alimentando de arte. El que hace literatura basada en otros libros, el que hace cine basado en otras películas. Entonces, en ese sentido, el tipo que se siente a escribir es porque en su momento leyó, le gustó y se puso a escribir. Nadie hace cine o escribe de la nada. Entonces, espontáneamente, claro. Claro, no es un aerolito que cae ahí y dice, me pongo a hacer cine. No, vi películas, me gustó, y dice, yo quiero hacerlo porque lo puedo hacer mejor, seguramente todos nos planteamos eso, después nos chocamos contra la pared, pero lo cierto es que todos en algún momento, aquello que practicamos, lo disfrutamos como lectores o cinéfilos o espectadores. Pero lo que decía es que lo que uno se va dando cuenta es que si uno toma la historia de literatura, que por supuesto es milenaria, la historia del cine, que cumple 125 años, este año, 2020, el cine es de 1895, 98, por ahí, ¿sí? El cine es muy joven, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el cine ha ido tomando de la literatura una cantidad de cosas muy grandes y vemos que lo que ha hecho es releerlas una y otra vez. Vamos a hacer Frankenstein de una forma, de otra, de otra. Frankenstein se escribió una sola vez. No hay escritores que escriban Frankenstein. Se han escrito continuaciones de Frankenstein, por ejemplo. Así que hay escritores que han escrito continuaciones de novelas, pero ahora, películas de Frankenstein hay 1.000.000. Y cada una es una lectura distinta. Buenas, malas, pero vos fíjate, se ha hecho Frankenstein en todos los países del mundo, se ha hecho el cine mudo, se ha hecho cine sonoro, se ha filmado en Estados Unidos, se ha filmado en Europa, es decir, hay 1.000.000 de versiones de Frankenstein, y cada una aporta una lectura distinta. Más allá de la calidad de la película,
válidas todas, pero esto es lo que tiene el cine, que a través de la remake, o en todo caso de volver a Reversión, filmar ¿no? algo, claro, porque digo, difícilmente un escritor diga, me voy a sentar a escribir Frankenstein. Es como Claro, el claro. cuento de Borges Pierre Menard, ¿no? Que se sienta y reescribe el Quijote. Pero de alguna forma en el cine lo que sí va a pasar es que tenés un montón de gente que dice, bueno, voy a volver a filmar Drácula, pero ya se filmaron 1000 veces. Bueno, no, pero yo voy a hacer una versión de Drácula que en realidad es un empleado de una gasolinera y de noche es un vampiro, y está todo bien, Claro. porque vos ves que a veces la película funciona, y tenemos un millón de ejemplos. Entonces el cine lo que hace es rescatar cosas que en la literatura están de pronto fijadas casi al museo, ¿no? Frankenstein, Drácula, como novelas de Simononi. El cine las Claro. rescata y las revisiona otra vez. Y vos te das cuenta que en el fondo, esto, digo como valor, me animo a decir trascendente que tiene, es que lo que hace es relaborar mitos. El cine es una gran máquina de relaboración de mitos. Qué genial. Drácula y Frankenstein no fueron un invento. A su vez, Frankenstein es el moderno Prometeo. O sea, Frankenstein es lo que en su momento fue una cantidad, fue Prometeo, y si vos unís a Frankenstein, si querés, con Terminator, es lo mismo. Es decir, Terminator es una relectura de Frankenstein en la época de la computación y de la informática. Pero tiene que ver también con que Terminator es una criatura hecha no en base a pedazos humanos, sino en base a máquinas y circuitos y demás, Claro, claro. pero es una relectura. Y a su vez Frankenstein es una Humanoide, relectura claro. de Prometeo, con lo cual son mitos. Y los mitos nos Ujú. acompañan como civilización, como especie. Total. Entonces uno dice, efectivamente, el cine se anima con esto, a veces con más suerte, la mayor cantidad de las veces con menos suerte, pero lo que está claro es que el cine lo que hace es reelaborar mitos. Entonces dice, vamos a tomar ese mito griego que a lo mejor puede estar en algún texto o en alguna película intermediaria, pero básicamente uno ve que en el fondo muchas de estas películas o de estas series que uno puede ver son reelaboraciones de mitos que tienen 2500 años o más. Con lo cual, Claro. esto de reelaborar, que es lo que hace el cine, es súper interesante, porque precisamente se plantea eso que es actualizarlos. Es decir, fíjense que la historia de Prometeo o de Ulises o de Aquiles no se murió con Ulises y Aquiles, sigue existiendo la posibilidad de ponerlo a presente, es decir, bueno, lo Claro. que hace Aquiles o lo que hace Jason o lo que hace el héroe o Medea o el personaje de la mitología que ustedes quieran, hoy también se puede hacer dentro del contexto actual. Entonces ahí es cuando uno Ujú. ve continuamente estas relecturas, que insisto, es algo que el cine va a tomar en algunos casos muy en serio, ¿no? Que es esta Sí, reelaboración de mitos y darte cuenta cómo en Argentina también se hizo. La literatura de Borges y Bioy reelabora y de Selvino Campo y de Cortázar, está todo el tiempo reelaborando mitos. ¿Sí? Mitos ujú. griegos. Digo, lean la Casa Asterión de Borges y saber cómo es capaz de hacer una lectura tan propia del siglo XX de un mito que tiene 3000 años. En ese sentido, Ujú. hay una gran cantidad de material acá que trabaja un poco en esa tradición, ¿no? Que es decir, eso que está colgado en un museo, porque es el texto canónico, yo lo voy a reelaborar y lo voy a Claro. reescribir y voy a presentar algo que tiene que ver con una versión acorde a nuestra época. Y el cine va a hacer lo mismo, y como decía antes, un poco a veces de forma más irreverente, porque el cine en ese sentido a veces trabaja con otros públicos, trabaja con otra mediatización, entonces busca en este momento la serie, la película de género, a veces un poco bastardeada, un poco denigrada, un poco clase B, digamos, pero de alguna forma tiene que ver con esa función social de contar las historias una y otra vez. El cine dice, bueno, Totalmente. estas historias hay que volver a contarlas porque no se acabaron, porque le podemos dar una vuelta nueva, porque los tiempos exigen que la volvamos a contar. Fíjense con el tema de la pandemia. ¿Cuántas Ujú. novelas conocemos que transcurren en épocas de grandes pestes, plagas? Desde, pongamos la peste de Camus o tantas otras. Claro. Y uno se da cuenta que actualmente uno está diciendo, a ver, estoy seguro que este material va a empezar a dar que hablar. No para contar historias que pasen, el hecho literal de contar una historia, pero toda la imaginación que dispara esto, que sin dudas y sin lugar a dudas, nos va a empezar a conectar estos relatos que pueden llegar, estas novelas, estas películas que van a empezar a producirse, a escribirse, cuando esto decante, ¿no? De alguna forma esto empieza a decantar, empieza a generar Claro. una cantidad de elementos que con el Con un tiempo poco se de irán viendo, perspectiva. pero que claro, claro, eso es clave, eso es clave. Si no, uno escribe una novela de la pandemia, eso es a veces es poco interesante. O sea, el durante, la misión del Queda, arte es, de alguna forma, a veces transformar no en objetos literales, sino metafóricos.
El arte tiene que apelar al Totalmente. símbolo. Cuando el arte es literal es a veces un poco chapucero. Está la televisión en todo caso, ¿no? Con todo el respeto que merece, pero es la serie de televisión, sobre todo la serie Sí, más sí, sí. cotidiana, la que busca lo más literal, ¿no? Entonces, hoy en día va a ser una, claro, porque de alguna forma es más mediático, es más un gesto de comunicación Esa que distinción arte. entre Pero, entretenimiento y arte, ¿no? Como, sí, la frontera no es muy clara, sobre todo a partir del siglo XX, cuando esto de la cultura de masas empieza a irrumpir ya como algo tan contundente. Se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Desde la deleite de sí, ilustración de Horkheimer y Adorno hasta los textos de Humberto Eco, ¿no? Que decía, yo por la mañana leo un cómic y después a la tarde leo a Proust, ¿no? Como gesto posmoderno, si quiere, de todo. Yo puedo entrar y salir en Tintín y en Joyce, ¿no? Que me parece muy claro, válido porque nuestra vida actual es eso. Yo termino de leer totalmente. el Ulises de Joyce, prendo la tele y veo una tontería. Entonces, es un desfile, un carnaval incesante de, si Un se quiere, collage, de alta baja sí, cultura, alta baja cultura. Ves los Simpsons y los Simpsons te hablan de la cultura más chatarra norteamericana, pero no te meten una cita al ciudadano Kane. Entonces, vos ves claro. que es la convivencia de la alta y la baja cultura todo el tiempo, lo cual me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Porque a su vez eso produce películas y novelas o cuentos o lo que fuere, que tienen que ver con procesar todo ese material haciendo de cuenta como que todo vale lo mismo. Beethoven y la Claro, cumbia villera y procesado y me sale algo que es esto, que dependerá del talento del músico, que le salga algo válido, pero ¿por qué no? O sea, hoy uno se pregunta, ¿por qué no mezclar Beethoven con la cumbia villera? Y a lo mejor te sale algo válido, a lo mejor te sale una porquería, pero yo creo que es una época en la cual esto que decíamos antes, que es la irreverencia, no estamos en la época victoriana, ya no tenemos esas costumbres, sino que estamos en una época de grandes destapes a todo nivel, ¿sí? De alguna forma sí, 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 hablamos como más sinceramente de las más cosas, libertades, ¿no? exponemos los Sí, sí, temas, sí, por supuesto, o sea, hay menos tapujos, entonces, ¿por qué no hacerlo con los géneros? Y sobre todo con claro, esto que es la alta y la baja cultura, es decir, bueno, tomemos a un intocable, digo, un gran músico de Beethoven, y mezclémoslo con esto, o tomemos a James Joyce y hagamos una serie sobre lo que le pasa a un señor durante un día acá en Buenos Aires, no sé, en Parque Chas, que camina por parques, qué sé yo, pero quiero decir que lo que podemos hacer tranquilamente hoy es un uso irreverente de la cultura. Y esto, insisto, lo decía Borges en los años 40, hay un cuento de él que se llama La muerte y la brújula, que él dice, y hay un texto teórico de él que se llama El escritor argentino de la tradición, que él dice, los argentinos, yo hoy me animo a extenderlo a todo el mundo, pero él dice, los argentinos, dado a nuestra constitución de un país hecho por la inmigración, por la confluencia entre una tradición, digamos, más criolla acá, más un elemento indígena exterminado, pero que sigue en algún momento ahí dando vueltas, más la tradición española, italiana, judía, se puede dar el lujo de hacer un uso irreverente de todas las tradiciones. Dice, y esto es lo que él va a plantear un poco en ese cuento que es La muerte y la brújula, que es claro, agarrar lo que yo quiero, ¿no? Joyce y Virginia Woolf, y mezclarlo con la gauchesca y decir, bueno, acá hay un gaucho que recita a Marcel Proust. Bueno, ¿por qué no? Porque acá lo podemos hacer. Entonces él menciona esta posibilidad de lo argentino como la de hacer un uso irreverente de las grandes tradiciones. Porque él dice, en Europa tal vez el tipo que hace eso lo matan. genial. Está hablando de los años 40, ¿no? Un escritor en Europa que agarra y se le ocurre mezclar a Beethoven o a Wagner con un bandoneonista ahí del Tirol, probablemente lo crucifiquen. Ahora, en Claro, Argentina dice, lo podemos hacer. Y lo podemos hacer, y esa es la muestra del mejor arte argentino. Y eso está en el tango, esto está en las letras del tango, ¿no? Eso está en el total. uso que hace el tango con el lenguaje. El tango se caga en el lenguaje, por ejemplo. Se caga en la RAE, se caga en la Real Academia Española. Y lo que hace es extraordinario. Entonces, o Roberto Arlt, por poner un caso, pero digo, es un uso irreverente de las tradiciones europeas. Como nosotros somos europeos en el exilio, en la lejanía, digo, la verdad es que nuestro uso Sí, sí, sí. de lo europeo es, digo, somos todos hijos europeos, hablamos un idioma europeo, profesamos religiones europeas o orientales, pero mediadas por Europa, vivimos en ciudades europeas, nos vestimos a la moda. Entonces, de alguna forma, nuestra tradición es esa. No somos ni hindúes, ni chinos, ni No, somos de totalmente. la tradición judío-cristiana, grecolatina, europea. Entonces, el Total. tema es que podemos agarrar esa tradición, esa cultura y hacer lo que queremos. Insisto, yo creo que hoy lo hace cualquiera en todo el mundo, pero en esa época que yo menciono, digo, en los años 40, cuando Borges lo empieza a hacer, pocos se animaban a hacerlo. Y yo creo que el que se animó a hacerlo siempre fue el cine.
Si vos ves los clásicos de Hollywood de los años 30, cuando empieza el cine sonoro, ¿no? 1930, y ves la primera versión de Frankenstein, la destroza la novela, hace un uso totalmente irreverente de la novela, se caga en la novela. Es decir, Claro, claro. entonces ahí es cuando decís, bueno, a diferencia de la literatura, que tal vez no se hubiera animado en los años 30 a hacer un uso irreverente de la misma literatura, el cine sí. Y si vos ves todo lo que hizo Hollywood en los años, apenas se instaura el sonoro, que Hollywood empieza a filmar Drácula, el hombre lobo, la momia, todos los géneros populares, digamos, del siglo XIX, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todas las grandes novelas del siglo XIX, Dorian Gray, el cine pero las desarma completamente. Es decir, hace un uso completamente irrespetuoso e irreverente de esas novelas. Hace lo que quiere. Claro. Entonces digo, si uno compara las películas de Frankenstein, sobre todo las que se empiezan a hacer primero, que son las que después van a legitimar que después hagan lo que quieran, lo que uno ve es que de alguna forma lo que empiezan a hacer es a destruir la novela. Entonces, claro, me importa un carajo lo que cuente la novela. Cuando mucha gente decía, no, la literatura... No, el cine puede permitirse el lujo de decir, yo agarro la novela esta, la destrozo, la desarmo y hago lo que quiero. A veces sale bien, a veces sale mal. Pero tiene que ver con ese gesto del cine de apropiarse de los géneros. Y por supuesto en Argentina también va a pasar. Yo creo que en ese sentido el género que más beneficiado va a salir es el policial, ¿no? El uso del policial, que también, por supuesto, de la mano de Borges y Bioy va a tener un recorrido enorme, pero después va a tener unos grandes escritores, incluso grandes películas policiales, ¿no? Ahí están las películas de Aristarain y demás, pero hay una gran tradición. La ciencia ficción y el fantástico un poco menos, pero ahí también tiene que ver, creo, sobre todo con la ciencia ficción, porque, bueno, la ciencia ficción es producto de la revolución industrial, es producto de los países anglosajones, es producto de alguna forma de una cultura que nosotros tuvimos sobre todo a principios de siglo, ¿no? Que es una proto-revolución industrial, que después salió mal, y bueno, probablemente, digo, hoy no nos andan los celulares, la conexión a internet es muy mala, entonces, ¿qué ciencia ficción vamos a hacer? Aún así se hace, pero es cierto que en esa época en la cual Argentina pintaba como para potencia, y realmente tenemos premio Nobel, y tenemos cosas que tienen que ver con una supuesta pequeña revolución industrial, hasta los años 30, 40 en Argentina, es cuando se produce la mejor, que es lo que hace Bioy con la invención de Morelo, con Plan de Evasión, ¿no? Entonces, ahí es cuando me parece que uno se da cuenta que venían unidas, es decir, la máquina de la invención de Morel, la máquina de los cuentos de Bioy, es posible cuando uno dice, en este país las máquinas son posibles. Hoy en día que no nos funciona nada, porque todo acá funciona más o menos mal, ¿no? Internet anda mal, se corta, los cortes de luz, es decir, ¿qué es ciencia ficción? Bueno, hay otros caminos que mucha gente está haciendo ahora, que es llevar la ciencia ficción en otra dirección. Jugar con la utopía, con la distopía, pero desde ya que la ciencia ficción anglosajona no podés hacer acá Interstellar, ¿viste? Y poner ahí a una banda de argentinos que viajan a Marte y vencen las leyes del espacio-tiempo. Sería una comedia en todo caso, con Capusotto, ¿viste? Pero el tema es que, claro, no podemos. Entonces ahí es cuando la ciencia ficción se pone conflictiva, porque es un género muy anglosajón o muy ruso, porque los rusos también tienen una gran ciencia ficción, pero porque son una potencia industrial. Entonces, ahí es cuando se da cuenta que es un género que está muy unido a eso. En América tenemos el realismo mágico, que es el opuesto. O sea, el realismo mágico es el país que no tuvo revolución industrial, inventa el realismo mágico, que es que en vez de que máquinas para hacer manes voladoras, hace una máquina para fabricar hielo, ¿viste? O lo que pasa en Macondo, digamos, ¿no? Es decir, eso es los americanos que no tuvimos la revolución industrial, tuvimos el realismo mágico, que es lo que inunda sobre todo la literatura del Caribe y cierta Chile, hasta Chile, que yo me animo a decir, pero Argentina no llegó el realismo mágico, lo que llega es el fantástico más que nada anglosajón. Pero tal vez porque hubo esta pequeña revolución industrial, porque hay algo que tiene que ver con, sobre todo los inicios del fantástico acá, en los cuales lo que se buscaba es una tradición de ese modelo europeo y no de otras partes del mundo, y por lo tanto lo que se empieza a hacer, sobre todo por eso digo, insisto con esto, a partir de, piensen que ya tenemos antecedentes en el siglo XIX, hay mucha literatura fantástica del siglo XIX, Argentina, hay mucha ciencia ficción argentina del siglo XIX, también al principio del siglo XX, no sé, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, pero en nuestro momento álgido más, que Borges, Bioy, Silvino Campo y Cortázar, es recién los años 40, o sea, bien avanzado del siglo, y de alguna forma lo que uno ve es que tiene que ver con que ellos se apropian de estas cuestiones porque probablemente en ese momento Argentina tal vez pintaba en otra dirección como país dentro del orden mundial. O sea que tiene que ver con que ese imaginario se fue yendo en otra dirección. Pero lo cierto es que hoy en día sigue habiendo intentos de hacer casi todo esto con más o menos suerte, pero sigue habiendo mucha gente
que sigue trabajando en el cine y literatura con propuestas generalmente interesantes, a veces, por eso digo, las novelas o las películas son buenas o no tanto, pero son intentos de trabajar los géneros. Por eso el curso, Claro. yo planteo esta idea de qué hicimos con los, ¿qué hiciste con los géneros, nene? O sea, como diciendo Claro, casi claro. a un hijo, ¿no? A un sobrinito. Pero nene, ¿qué hiciste con esto que te di? ¿No? Como diciendo, bueno, es una especie de pregunta a modo de reproche, ¿no? Yo te di el fantástico, el policial, ¿y vos qué hiciste con esto? Y yo le puedo decir, bueno, mira, hicimos a Borges, hicimos a Bioy Casar, hicimos a Silvino Campo, hicimos Invasión, si se quiere, y bueno, es lo que pudimos hacer. Qué sé yo, hay más cosas, por supuesto, pero quiere decir que es lo que pudimos hacer con los géneros en función de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, pero me parece que esto mismo lo podemos llevar a la música, a la pintura, es decir, Argentina es un país que tiene una gran tradición. Siento que hay algo de todo esto que decís que, además de, me encantó la idea que planteaste del cine como reelaborador de mitos, ¿no? O sea, es excelente, y esta idea de ser irreverente con la reinterpretación, con la reapropiación, pero además me suena mucho con la, siento, o sea, con la cultura argentina, y particularmente hasta la siento como en algo porteño contemporáneo, por lo menos que desde mi experiencia como que veo también esa irreverencia, y hasta te diría que a veces creo que esas limitaciones, por ejemplo, la mala conexión de internet, o que, no sé, la compu no te enganche, hasta ese tipo de pequeños obstáculos cotidianos, también, como decías recién, ¿no? Intervienen en nuestro imaginario, y hasta te diría que nos ponen a veces, nos desafían a ser un poco más creativos, no sé, hay algo como que siento que se ve plasmado en eso. Desde ya, yo creo que las crisis materiales, que es obviamente un rasgo constitutivo nuestro desde hace décadas, nos llevan a veces a ser muy creativos en otros aspectos, ¿no? A veces los extranjeros, los turistas, se sorprenden de esa creatividad argentina, esa creatividad que tenemos para que con nada hagamos algo. En países europeos, Estados Unidos, no hay dinero difícil que se pueda hacer, ¿no? Hay, por supuesto, excepciones, desde ya, yo he vivido bastante tiempo afuera, o sea que puedo dar fe que eso pasa. Pero es cierto que en general nosotros nos acostumbramos a atar con alambre. Y eso se puede traducir al arte, a la creación artística. Y desde ya que, por ejemplo, en el tema de los géneros, en el tema de decir, bueno, yo puedo contar acá un policial sin problemas, pero ¿qué hago con la ciencia ficción? ¿Qué máquina invento? Bueno, podés llevarlo al plano de la comedia, podés llevarlo a otros subgéneros de la ciencia ficción donde es posible desarrollar el género sin que caigas en la máquina, en el experimento del viaje en el tiempo, del viaje espacial, porque se puede traducir. Y porque efectivamente esto que decíamos antes, que yo creo que es clave, y eso es como unas cosas que yo por lo menos trato de plantear al comienzo, me parece que son cosas que tienen que quedar como muy claras, que tiene que ver con esto que es lo mitológico, que es lo simbólico, y que es que de alguna forma vos ves que esto, que es esta apropiación, ya está en el Quijote. O sea, Cervantes agarra la novela de caballería que habían estado de moda durante un siglo, durante el siglo, donde el 1500, siglo XVI, están de moda la novela de caballería, se escribe en y él en el siglo XVII, o sea, en el 1600, o sea, es como si hoy yo escribiera, por eso digo, un poema gauchesco, para tomarle el pelo al poema, pero me dicen, pero a ver, la gauchesca hace 100 años que no se escribe, o sea, Cervantes se escribe el Quijote cuando ya no se escribían más novelas de caballería, pero ¿qué es lo que hace? Es un uso irreverente de todos los géneros, novela de caballería, pastoril, picaresca, y eso lo hace en el siglo XVI, o sea, perdón, fines del siglo XVI, principio del XVII, o sea, esto no es nuevo, entonces ya vemos cómo de alguna manera ha acompañado a la historia, al menos de Occidente, esto de tomar cosas, la Divina Comedia lo mismo, la Divina Comedia lo que hace es tomar toda la mitología griega, reelaborarla, ponerlo a Virgilio ahí, es decir, hay toda una cantidad de cosas que tienen que ver con que nos hemos hecho como civilización, si quiere, subiéndonos, como dice la frase esta, en hombros de gigantes, ¿no? Es decir, nos paramos a mirar y decimos, miren, todo esto es lo que hay. Bueno, entonces lo voy a tomar, lo voy a reelaborar y en función de mi talento saldrá algo válido o no. Lo que creo es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que todo ese material está ahí y que uno lo puede usar. Y que muchas veces uno ve películas o lee novelas que dice qué huérfanas que son. O sea, hay mucho cine, mucha literatura que es muy huérfana, porque te das cuenta que está hecha desde un lugar tan chiquito, tan poco interesante, tan falto de miras, tan autorreferencial, tan cerrado sobre sí mismo, que dices, a ver, muchachos, hay miles y miles y miles hay miles de años, se quiere, de tradición literaria, cinematográfica menos,
Entonces, ahí tiene que ver obviamente con cada uno de los escritores y escritoras que se ocupen de hacer esto, pero que de alguna manera uno se da cuenta que lo que hacemos nosotros y lo que hacen los directores de cine, los escritores, los pintores, los músicos, es reelaborar materiales que se hicieron antes, en la época de los griegos o hace 50 o hace 10 años. Pero de eso se trata. Me parece que cuando uno mira películas y cuando uno lee novelas actuales, muchas veces eso aparece, que es de alguna forma cómo se hizo cargo de cierta tradición un director de cine, un escritor, y de alguna forma relaboró eso, ¿no? Entonces, ahí me parece que es algo interesante. Y más aún si uno es capaz de sumarle lo propio del lugar de uno. O sea, si yo acá, en Argentina, en Buenos Aires, hago una película de zombies, pero, a ver, déjale a ellos que hagan de eso. Buscate, traducímelo, haceme algo interesante que no sea lo que es en este momento producto de la creación y de la creatividad y del talento anglosajón. Busquemos traducir eso. Tenemos elementos de sobra, pero creo que muchas veces es más cómodo subirse al tren de lo que está de moda que exprimirse un poco la cabeza. Y ahí vuelvo al gran ejemplo de Diego Borges, de estos 4 que nombré. Realmente lo que encontraban eran formas de traducir el imaginario anglosajón, el imaginario europeo de siglos de historia en cosas argentinas. Uno agarra, no sé, por ejemplo, los cuentos policiales de Borges y de Bio. Uno agarra el Bustos Domecq, ¿no? El detective de Isidro Parodi. Detective, que es un invento de Edgar Allan Poe, tan anglosajón, tan pegado a la época de la Ilustración, de la razón, de Sherlock Holmes. Ellos te ponen un detective en una cárcel porteño que toma mate, o sea, hay una cantidad de elementos con los cuales traducen. Claro, eso es una gran operación de traducción que tiene que ver con encontrar qué puedo tomar yo de ahí, qué puedo sumar de acá, y cómo sale un objeto, una tercera posición, casi como un proceso, si se quiere, dialéctico, ¿no? De síntesis, en el cual vos encontraste algo que es propio de ese lugar. Y en ese sentido vos te das cuenta que nadie inventa nada. Lo que hace uno es apropiarse de otros materiales y reelaborarlos. Y esto, por eso digo, vale para el Quijote, vale para Dante y vale para los griegos, porque si uno se va y se sumerge en la literatura griega, vas a ver que ellos también reelaboraban los mitos de Homero. Cuando vos ves el teatro griego, reelaboran los mitos de Homero, que ya tenía 400 o 500 años de muerto. Digo, Homero vive 800 años antes de Cristo. Y la tragedia griega es de 4 o 5 siglos. Entonces, ellos lo que hacían, a su vez, era reelaborar su propia tradición. Entonces, si lo hacían ellos, aprendamos y hagámoslo nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno ve como el cine, claro, el cine de alguna forma ha sido una industria, o en todo caso una disciplina, que en razón de su idiosincrasia, de su manera de haberse instalado un poco de forma al principio reverente dentro de lo que son las artes, tuvo esa posibilidad y esa capacidad, ¿no? Que es decir, yo no voy a hacer con la literatura, que es más respetuosa, pide más permiso, yo me meto y filmo lo que quiero y hagan lo que ustedes. Y claro, y ahí uno tiene estos ejemplos, ¿no? A ver, yo menciono a Frankenstein y Drácula porque son muy conocidos, pero podemos pensar en la historia de Jesús. ¿Cuántas veces filmó? ¿Cuántas veces contó? 1000 veces. Entonces, hay un millón ahí de historias que se han reactualizado, ¿no? Que se hicieron musical, se hizo la versión de comedia, de lo que uno quiera, pero tiene que ver con ese uso de ciertas cuestiones que son, si se quiere, tradicionales, que están ahí, que no es más que agarrarlas y reelaborarlas. Y yo creo que en el sentido ese, uno se encuentra con que acá la buena literatura o el buen cine trabaja mucho en esa dirección, ¿no? Yo mencionaba antes Invasión. Invasión se sube en la tradición del mito, del símbolo, de todo lo que tiene que ver con, si se quiere, la idea de Homero, traducido por el cine de autor de los años 60, más el cine de Hollywood. O sea, hay una cantidad de elementos ahí que es cómo encauzar la tradición, cómo meterse en una corriente que es la historia del cine, la historia de la literatura, y por qué no sumar cosas que pueden venir de la filosofía, ¿no? Entonces uno ve cómo los grandes ejemplos muchas veces vienen en función de esa dirección, ¿no? De saber tomar cosas que están ahí dispersas y unirlas, que en el fondo es el trabajo en general que suelen hacer muchos artistas, ¿no? Tomar un poco acá, un poco allá, y eso lo vamos a ver en todas las artes, porque además es un rasgo muy característico del siglo XX, está en los cuadros de Picasso, que tomaba un cuadro de acá y después unas máscaras africanas y los dibujos de los niños, y te hacía el Guernica. Claro, y en definitiva era apropiarse de esto y de aquello, y va a pasar en la música y va a pasar, por supuesto, en la literatura y en el cine. Y yo creo que el cine de alguna forma tiene eso. Sí, dale, decime. Nos quedan
unos segundos, en verdad, yo pensé que Bueno, teníamos un poco más, pero bueno, quería recordarles en principio agradecerte por tu generosidad, es no, increíble por todo lo que favor, es nos la voz. dijiste, es riquísimo. Les recuerdo que pueden escribirnos por las redes o por